obispos de Centroamérica se comprometen a defender la dignidad y derechos de los migrantes. En California, el movimiento campesino de Nicaragua protesta contra el dictador Ortega. Agricultor deportado nos cuenta su historia. En Argentina, el arzobispo llama mercaderes de la vida a los negocios del aborto y narcotraficantes en la fiesta de San Ramón Nonano. En Honduras, padres de familia vencen a la ideología de género en la educación. La presidenta Castro veta la llamada Ley de Educación Integral. Conoceremos la casa de José, un hogar en Florida para expresos que desean rehacer su vida a la luz del Evangelio. Nos cuenta su fundador, el padre Dustin Ferro. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana de información. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que los obispos de las conferencias episcopales de Centroamérica, México, Norteamérica y el Caribe se comprometieron a defender la dignidad y los derechos de los migrantes. Así lo expresaron en una conferencia de prensa desde la cripta de la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo, donde están los restos de San Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Nos duele ver cómo tantas personas son víctimas de la trata, abusos y discriminación en su travesía hacia un futuro mejor, y cómo las fronteras que deberían ser lugares de encuentro y fraternidad son símbolos de muerte y exclusión, expresaron. Los prelados sostuvieron un encuentro internacional para analizar los escenarios migratorios a fines de agosto, acompañados por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Para el vocero de la Compañía de Jesús sobre la situación de la orden en Nicaragua, el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez marcó el total alejamiento de la congregación frente al sandinismo, con la que fue afín durante los años 80. Hoy, víctimas de la dictadura expresaron qué merece el obispo de Matagalpa como reparación. Escuchemos esta parte de la entrevista de WTN Noticias emitida por completo hace unos días. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Bueno, es una opinión personal esa de que debería ser nombrado cardenal, que ciertamente yo lo creo. Miren, se nos dice muchas veces que el vestido rojo de los cardenales lo que significa es que están dispuestos a derramar la sangre por servir a la Iglesia y defender al Papa, ¿verdad? Yo creo que Monseñor Rolando Álvarez ha decidido quedarse en Nicaragua a pesar del maltrato, a pesar de la injusticia de una prisión sin fundamento legal para nada, un hombre de una resiedumbre personal grande que recuerda a los antiguos mártires. Miren, yo estudié un poco el tema de los mártires, entonces en el siglo III hubo un obispo que fue mártir también, San Cipriano de Cartago. Y ese San Cipriano de Cartago, a la gente que era condenada a las minas. En aquel entonces no había cárceles como en la actualidad, sino sobre todo trabajos forzados. El Imperio Romano ponía a los que perseguía a trabajar en las minas. Y entonces a los que condenaban a las minas por ser cristianos, que era casi como una condena a muerte, algunos sobrevivían. Y sobrevivían porque los romanos funcionaban siempre con una, llamémosle así, un marco legal fuerte. Hacían una persecución y de repente decían, bueno, esto es durante 3 meses o durante un año, pues venía otro emperador y ya desaparecía la persecución, al menos durante un tiempo, luego volvían a perseguir. Entonces alguna gente, cuando terminaba la persecución, las iglesias conseguían algo de dinero y lo rescataban de la condena en las minas, ¿verdad? Y entonces este Cipriano de Cartago, a los que salían vivos, que eran pocos, hubo papas que murieron en las minas con trabajos forzados, ¿verdad? Entonces este Cipriano de Cartago, a los que sobrevivían les llamaba mártires, porque decían pasado ya una tortura que es equivalente a un martirio, ¿verdad? Y han resistido siendo fieles a la fe. Entonces, yo por esa razón decía que me parecía que Monseñor Rolando Álvarez realmente merecía el nombramiento de cardenal, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión muy particular que no pretendo yo decidir qué hay que hacer o qué no hay que hacer en la Iglesia, ¿me entiendes? Es decir, pero me gustaría, ¿eh? Eso es indudable. Y bueno, pues como estas cosas es bueno decirlas, pues las digo, ¿eh? Y es una manera de recordar la dignidad de Monseñor Rolando Álvarez.
En otras noticias, el movimiento campesino de Nicaragua junto a migrantes, desterrados y exiliados del país exigieron al dictador Daniel Ortega no más violencia contra la Iglesia Católica en una protesta frente al consulado de Nicaragua en Los Ángeles, California, el 27 de agosto último. También pidieron la libertad de los presos políticos y reclamaron por el injusto encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El líder campesino excarcelado y desterrado en Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Medardo Mairena, encabezó la protesta. Ahora hablaremos con él desde Atlanta. Estimado Medardo, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Quisiéramos conocer primero cómo era su vida antes de ser reprimido por la dictadura de Ortega y Murillo. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, como ya tú decías, yo vengo de la zona rural de Nueva Guinea, hacia adentro, entre medio de Nueva Guinea y Bluefield, una comunidad campesina donde los campesinos vivíamos de la tierra, trabajábamos la tierra, y éramos felices con nuestras familias en nuestras tierras, tierras que nuestros ancestros nos han heredado. Ahí aprendimos a trabajar, ahí pretendimos también enseñar a trabajar a nuestras familias. Lamentablemente, la dictadura Ortega Murillo hiciera la ley 840 para expropiarnos de nuestras propiedades, mandándonos a la calle a miles de compatriotas, ¿verdad? Incluyendo niños y señores de la tercera edad. Es por eso que nos movió a cada uno de nosotros tener que organizarnos como campesinos para poder defender nuestros derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, los recursos naturales, para poder subsistir como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Ese fue el objetivo principal por el cual nosotros nos organizamos. Lamentablemente tuvimos que recorrer un largo camino al cual nosotros nunca nos preparamos porque no era esa nuestra intención, estar organizados como movimiento en el activismo. Meramente nosotros lo que pretendimos fue defender nuestras tierras por la cual nosotros nos organizamos en ese entonces. ¿Y por qué la dictadura lo encarceló? Bueno, la dictadura obviamente lo único que ha recetado como respuesta a nuestras demandas ha sido garrote, bala, destierro, tortura, cárcel. En mi caso, en el 2018 fui secuestrado por la policía, encarcelado, torturado física y psicológicamente, porque no me extraña lo que está haciendo en este momento con la iglesia. En ese entonces lo conocí, cómo se ensañaron contra mi persona, queriendo negociar de una manera sucia, ¿verdad? Que negociara mi liberación a cambio que hiciera falsas acusaciones, ¿verdad?, en contra de la conferencia episcopal, como si ellos eran los organizadores del supuesto golpe de Estado, algo que nunca sucedió. Por haberme negado, pasé por las torturas. Aún así, fui condenado a 216 años, ¿verdad? Posteriormente salí a los 11 meses por una ley de amnistía. Posteriormente yo continué siempre en el activismo de derechos humanos. Una vez que fui liberado, denuncié todas las violaciones a mis derechos. Posteriormente, en el 2021, nuevamente fui secuestrado y condenado a 13 años más de cárcel. Posteriormente fui liberado después de 19 meses de cárcel nuevamente, lamentablemente, y hasta este momento obviamente continúa la persecución. Después de ser liberado, fui desterrado, ¿verdad?, de mi patria, desnacionalizado, es decir, me quitaron mi nacionalidad, ¿verdad? Ya no, según la dictadura, yo no soy nicaragüense, mi familia, no, mis hijos no cuentan mis apellidos. Y eso pasa con los 222, ¿verdad?, que fuimos desterrados desde Nicaragua, ¿verdad?, hacia Estados Unidos. Hoy por hoy nos encontramos en el exilio, lamentablemente, sufriendo en el exilio, pero esto no es nada comparado con lo que sufren, ¿verdad?, nuestros compatriotas desde adentro de Nicaragua, los que resisten desde la cárcel. Así es terrible el accionar de la dictadura en Nicaragua. Estimado Medardo, ¿y cómo es su vida hoy en Estados Unidos? Bueno, en realidad aquí en Estados Unidos, como te puedes imaginar, después de una larga trayectoria de lucha y camino que he recorrido, ¿verdad? Más de 10 años en este movimiento, porque antes del 2018, que fue el estallido social, nosotros ya teníamos 5 largos años, ¿verdad?, de venir luchando. Hubiésemos hecho casi 100 marchas en distintas partes del país. Obviamente ha sido un desgaste, ¿verdad? Hoy en el exilio, obviamente, iniciando como decimos de cero, ¿verdad? Hasta este momento, lamentablemente, no, ya más de 2 años de no poder abrazar a mi niña, a mi familia, no estoy con ellos. Ya te puedes imaginar lo difícil, ¿verdad?, que es para cualquier persona, ¿verdad? Obviamente no soy el único, más sin embargo, aquí trato de alguna manera trabajar, ¿verdad?, para sobrevivir, porque aquí es bien duro, pues obviamente
no tenés una casa, obviamente tenés que pensar en la renta, tenés que pensar en la luz, tenés que pensar en el agua, tenés que pensar en muchísimas cosas como cualquier ser humano, ¿verdad? Para poder subsistir, pero aún así me mueve estar en estos espacios. Trato de ver la tanta injusticia que se comete a diario la dictadura dentro de nuestro país, porque en realidad, como verdadero compatriota, obviamente no puedo ser indiferente con mis hermanos y guías espirituales que están sufriendo y resistiendo desde la cárcel. Todos sabemos que lo único que mantienen en el poder a Ortega es las fuerzas represivas, ¿verdad? Que son los altos mandos militares que son los que dan la orden, que asesinen a jóvenes, a campesinos, a indígenas, a todos aquellos pueblos vulnerables que de alguna manera estamos firmemente luchando por alcanzar un verdadero cambio. Así es, y Dios permita que pronto acabe esta represión. Estimado Medardo Mairena, gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues vamos a seguir de alguna manera, como podemos ver recientemente, la directiva del Movimiento Campesino de Los Ángeles, como tú decías al inicio, pues ha hecho un bonito encuentro entre ellos, ¿verdad? Haber hecho un plantón al lado del consulado de Los Ángeles, pues posteriormente pues se seguirán viendo algunas acciones. Estamos recuperando poquito a poco nuestra energía, nuestras fuerzas para continuar, ¿verdad? Y sobre todo decirle a nuestros guías espirituales que no están solos, que vamos a seguir luchando hasta que podamos alcanzar la liberación de ellos y sobre todo que estamos ahorita trabajando sobre el tema de la unificación de las distintas plataformas de oposición que estamos organizados para continuar desde nuestra trinchera la lucha por la liberación de nuestra patria. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. En Argentina, el arzobispo de Buenos Aires llama mercaderes de la vida a los negocios del aborto y narcotraficantes en la fiesta de San Ramón Nonnato. Esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Matías Boca. Una verdadera multitud peregrinó a la localidad de Chimpay por Ceferino Namuncurá. Numerosos fieles participaron de la 53 peregrinación a Chimpay, localidad rionegrina, donde nació el beato Ceferino Namuncurá, que se realizó bajo el lema Con Ceferino, hoy sembradores de esperanza. Se trata de una de las manifestaciones de fe más grandes que se realizan en la Patagonia. Hasta allí se acercaron cabalgando muchos jinetes para llegar a la ermita del Parque Ceferino para brindar su saludo, sus ofrendas y rezar frente a la tradicional imagen venerada del joven beato. La celebración fue presidida por el obispo de Viedma, Esteban Laxague, y concelebrada por los obispos de Alto Valle de Río Negro, Alejandro Vena, y de San Carlos de Bariloche, Monseñor Juan Carlos Ares. Gracias a la figura de Ceferino muchos encuentran la fe más popular, algo más cercano a ellos, no tan elevado. Creo que lo que más llama la atención de él es siempre su disposición al servicio y la humildad, ¿no?, que los conecta con la gente. Yo creo que Ceferino ha colapsado más en muchos otros santos, cayó todo abocado a Ceferino, a ser un santo patagónico, argentino. La gente está muy abocada a él por ser un Ceferino de nuestro territorio, ¿no? También se ve que ha sido una persona muy humilde y muy llegado a la gente. Nosotros también lo tenemos muy presente como si fuera un hermano. Es el más cercano a nosotros y es el que nos orienta en esto del servicio. Entre otras noticias, celebramos y compartimos la fiesta de la vida aquí en el santuario de San Ramón Nonnato en Buenos Aires. Bajo el lema Junto a San Ramón construyamos una comunidad de encuentro, escucha y paz, se celebró la fiesta grande de la vida en honor del santo protector de los no nacidos y patrono de las mujeres embarazadas. Estuvo presente el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien acompañó, bendijo y presidió la Santa Misa. En su homilía, el prelado afirmó que cuidemos toda la vida. San Ramón nos puede ayudar, pero necesitamos nosotros comprometernos. Además agregó que hay muchos que no quieren cuidar la vida. Los mercaderes de la muerte, llamados narcotraficantes, no desean cuidarla. El milagro, la esperanza, la fe, no bajar los brazos, seguir adelante, estar en todo. No tiene explicación
aunque estamos viviendo épocas difíciles, uno nunca pierde la fe. Somos muy creyentes y la verdad que apostamos siempre a la vida. Para nosotros, ya te digo, es un milagro todo lo que representa a Dios y San Ramón Nonnato. Más que agradecidos, estamos felices y no nos podemos pedirle más a la vida, la verdad. No hay nada más lindo que la vida, así que esperando ahora el tercero o a la tercera, espero que sea una nena. Conocimos a San Ramón con nuestra primera hija, que falleció unas semanas antes de nacer, y ahí conocimos a San Ramón. Para finalizar con la información, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Rossi, invita a pedir especialmente por las vocaciones en estos tiempos. El cardenal electo Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, invitó a rezar especialmente por las vocaciones en el marco de la Semana de Oración por los Sacerdotes y Vocaciones Sacerdotales, con una misa en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto. El arzobispo cordobés animó a pedir perseverancia porque nuestra vocación se sostiene con la oración de cada día, sobre todo con la oración del pueblo por los consagrados, por los sacerdotes. Pedir que el Señor siga llamando para trabajar en su viña y a aquellos que han sido llamados que les dé el ánimo, la fuerza para dar ese sí, con la convicción de que el Señor no defrauda. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En Honduras, padres de familia vencen a la ideología de género en la educación. La presidenta Castro veta la llamada Ley de Educación Integral. Además, conoceremos la Casa de José, un hogar en Florida para expresos que desean rehacer su vida a la luz del Evangelio. Nos cuenta su fundador, el padre Dustin Ferro. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro no promulgó la llamada Ley de Educación Integral para formar a los niños bajo la premisa de que el sexo biológico no importa, sino cómo se sienten. Los padres de familia hondureños crearon la organización Por Nuestros Hijos. A mediados de julio, miles de padres de familia hondureños marcharon en contra de esta ley en diferentes ciudades. Obispos, sacerdotes, religiosas y pastores evangélicos apoyaron. Al emitir el veto, Xiomara Castro fue en contra de su propio partido, la mayoría de cuyos miembros votaron a favor de la ley en el Congreso en marzo. Michelle Zacapa, presidenta del Comité Provida y miembro activa del Movimiento Por Nuestros Hijos, nos contó cómo ayuda a los escolares el veto de esta ley. Escuchemos. Entonces, esta ley realmente era un atropello total. Y por supuesto promovía todo lo que conocemos como ideología de género y las ideologías de los grupos LGTB, ¿verdad? En pocas palabras, esta ley era un copiado de lo que son las guías de educación de Naciones Unidas. De hecho, en varios de sus considerándums citaba directamente el hecho de que era necesario que la Agenda 2030 se implementara en Honduras para que la educación sexual en el país garantizara una educación integral. Pues el hecho de que esta ley haya sido vetada fundamentalmente retorna a los padres de familia el derecho que la Constitución nos confiere, ¿verdad? Nos retorna el derecho de poder elegir el tipo de educación que nuestros hijos van a recibir, ¿verdad? Retorna el derecho de poder, de que los padres puedan ser partícipes de cualquier tipo de ley que tenga que ver con la educación de nuestros hijos. E indirectamente, este veto viene a fortalecer a la familia hondureña y sobre todo viene a proteger la inocencia de nuestros niños. Siento que esta victoria ha sido porque el Señor ha ido delante, llevando todo esto, este movimiento, guiándonos
moviendo piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y poniendo y abriendo caminos. Ha sido una lucha dura, ardua, de muchísimo trabajo, pero de plano puedo decirte que el Señor ha estado grande con nosotros. Tenemos muchos padres muy comprometidos también a trabajar de forma voluntaria y creo que todo esto ha colaborado para esta victoria y para hacer algo pues para lograr algo que ha sido histórico realmente en nuestro país. Joseph's House fue fundado con una gran misión: ayudar a personas que han pasado un tiempo en la prisión a poder rehabilitar su vida a la luz del Evangelio. Para hablar al respecto, estamos en la línea hoy con el padre Dustin Fedon. Él es fundador de Joseph's House. Padre, bienvenido al programa. Thank you for having me here. Glad to be here with you. Padre, ¿cómo es que comenzó a existir Joseph's House? Joseph House started in many ways. Joseph House comenzó en muchos sentidos cuando entré por primera vez en las prisiones de Florida. Iba a pabellones de confinamiento solitario y al pabellón de los condenados a muerte. Pero fue en los pabellones de confinamiento donde visitaba a hombres en sus celdas y me contaban sus historias de encarcelamiento, las condiciones brutales en las que estaban, en celdas del tamaño de un armario para útiles de limpieza. Y hablando con estos hombres, me di cuenta de que muchos de ellos no tenían un lugar a donde ir cuando salieran de la cárcel. Y viendo que la falta de vivienda es una crisis para muchos hombres y mujeres que salen de la cárcel, yo y algunas personas aquí en la iglesia, y luego junto con nuestro obispo, decidimos establecer un hogar, una comunidad donde los hombres que salían de la prisión pudieran entrar en una vida comunitaria, para que pudieran tener comida, ropa, los recursos que necesitan para comenzar su nueva vida. Padre, ¿dónde se encuentra Joseph's House? Joseph House se encuentra en Tallahassee, Florida, la capital de Florida, y estamos justo en el centro de la ciudad, así que tenemos acceso a muchas cosas aquí en la ciudad de Tallahassee. Padre, ¿cuáles son los principios que se aplican en el trabajo en Joseph's House? Esa es una gran pregunta. Nuestro primer principio realmente es el acompañamiento. Lo que significa que no somos simplemente un programa que solo brinda recursos y orientación a las personas. Más bien, en Joseph House creemos que caminamos uno al lado del otro. Que esos hombres que están saliendo de la cárcel buscando comenzar sus nuevas vidas, caminamos junto a ellos en relación. Entonces, realmente, el acompañamiento para nosotros es nuestro primer principio y la forma en que creemos que estos hombres serán más capaces de reintegrarse en la sociedad a través de relaciones significativas y de confianza. Padre, cuéntenos la historia de un participante, alguien que ha pasado por Joseph's House. Lo primero que viene a la mente es nuestro querido hermano Pri. Conocí a Pri mientras estaba en prisión. Lo conocí en confinamiento solitario. Estuvo en confinamiento solitario durante más de 10 años, lo cual es injusto, por decirlo menos, que un hombre esté confinado durante más de 10 años. Pero Pri y yo, ambos, estábamos soñando y hablando mucho sobre lo que significaría tener un hogar, un lugar donde alguien pudiera entrar en sociedad, en relaciones con personas que amaban y valoraban. Y así, cuando llegó el momento de que Pri saliera de la prisión, se conectó con nosotros aquí en la Joseph House y llegó apenas saliendo de la prisión. Lo recogimos en la prisión y lo llevamos a la Joseph House, y nuestros hermanos aquí en Joseph House lo saludaron, encendiendo velas y limpiando la casa. Y teníamos una habitación lista para él. Y Pri supo en ese momento que este era el plan de Dios, que este era el lugar para él. Era un hogar. Y ahora, después de aproximadamente un año de estar aquí en Joseph House, Pri se ha mudado, ha encontrado su propio lugar, ha comenzado a cultivar su propio jardín y ahora tiene su propio negocio, un negocio de limpieza aquí en Tallahassee. Así que para mí eso demuestra lo importante que es para las personas tener un lugar seguro para volver a la sociedad, para que ahora puedan comenzar a soñar con la vida que quieren vivir, para que nunca tengan que volver a la cárcel. ¿Cómo pueden las personas apoyar la obra que usted hace? Sabes, siempre empiezo pidiéndole a la gente que ore, porque conozco el poder de la oración.
que cuando oramos, oramos al Dios que es el Padre de todos los huérfanos, de todos aquellos que necesitan encontrar un hogar. Joseph House no sería posible sin la oración. Pero ciertamente, siendo realista, también sé que necesitamos recursos materiales. Tenemos un sitio web donde las personas pueden donar. Cada pequeño dólar llega muy lejos para que podamos albergar, vestir, alimentar, brindar recursos médicos y mentales para que los hombres puedan ir a terapia. Porque estar en prisión es una experiencia extremadamente traumática. Así que visítenos en nuestro sitio web en josephhouseus.org y allí la gente puede encontrar más información. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme hoy. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.